El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Es un gran privilegio poder estar en esta hora compartiéndole el mensaje de la palabra de Dios. Mensaje que trae cambio y trae vida. Hoy hablaremos sobre toda sabiduría y toda prudencia. Nuestro título, Toda sabiduría, toda prudencia. Escribíamos para las redes que el versículo 7 y 8 se encuentran tres conceptos que resumen la fe cristiana. En primer lugar, la redención. En segundo lugar, el perdón. Y por última o tercera característica o concepción, hay sabiduría y hay prudencia. Déjeme decirle que estas palabras, tanto sabiduría y prudencia, han sido buscadas por el hombre desde los griegos, en la edad de Aristóteles, Platón, entre otros, ya que ellos dicen que si una persona posee sabiduría y prudencia, es una persona equilibrada en la vida. Pero vamos a orar para iniciar esta predicación, donde le pedimos a Dios que nos dé la sabiduría, el conocimiento, para que tú puedas crecer en la palabra de Dios. El único objetivo nuestro es que tú crezcas en la palabra de Dios. Cuando tú crees en la doctrina, creces en ella, tu vida es otra, tu vida cambia, tu vida se transforma, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Padre, gracias por permitirnos llegar a miles y miles de personas para compartir tu palabra. Creemos que tú eres un Dios poderoso, eres un Dios abundante, eres un Dios rico en misericordia, en verdad y en justicia. Pedimos tu presencia, porque tu presencia es la que cambia nuestra vida. Tu presencia es la que llena nuestros corazones. Tu presencia es la que da un rumbo diferente a nuestra existencia. Y ya no nos sentimos solos, ya no nos sentimos abandonados, porque tú estás con nosotros. Hoy pido tu presencia, que toda cosa contraria, que todo espíritu contrario, que toda mentalidad contraria al de tu palabra pueda salir de las mentes de cada uno de los que me ve, y así podamos entender y comprender las verdades de tu palabra, poder entender las verdades del Evangelio. Hemos clamado, hemos pedido tu dirección en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos venido avanzando lentamente sobre la carta a los Efesios. Hoy nos corresponde empezar a estudiar el versículo número 8. La traducción Reina Valera hace la división de los capítulos y los versículos. Y muchas veces entendemos al poder leer un versículo que es el inicio de una nueva idea. Abre tu Biblia en Efesios o lee en pantalla capítulo 1 versículo 8. Dice la Biblia que hizo abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Pareciera que esta sabiduría y este discernimiento Dios da al creyente. Pero déjeme decirle que no es así. Esta sabiduría y este discernimiento tienen que ver con el plan de Dios. Porque toda sabiduría y toda prudencia
fue la que Dios derramó en su plan, el plan de salvación, el plan de redención. Para hacer una idea de lo que el apóstol nos está diciendo, leamos Efesios capítulo 1, versículo 3 al 9. Efesios 1, 3 al 9. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Sin duda alguna, la sabiduría y la prudencia se atribuyen al plan que Dios ha trazado en la salvación del hombre. La Biblia, el mensaje, nos da un concepto claro, esta traducción de la Biblia, acerca de nuestro tema para ir entrando en materia. Y dice así, Efesios capítulo 1, y ahí se me olvidó la cita, Efesios capítulo 1, versículo 7 al 10. Biblia, el mensaje. Escribamos para que luego no se olvide. Biblia, el mensaje. Dice así: gracias al sacrificio del Mesías, su sangre derramada sobre el altar de la cruz, somos un pueblo libre, libre de penas y castigos, acumulados por todas nuestras fechorías. Y no solo apenas gratis, abundantemente gratis. Pensó en todo, proporcionó todo lo que pudiéramos necesitar y nos contó los planes que tanto le gusta hacer. Él lo presentó todo ante nosotros en Cristo. Un plan a largo plazo en el que todo sería reunido y resumido en Él. Todo lo que está en lo más profundo del cielo. Todo lo que está en el planeta Tierra. Así que, sin duda alguna, nos estamos enfrentando a la sabiduría y el plan de Dios. Para que tú te hagas una idea, recordemos qué pasó con Melquisedec. ¿Recuerda usted la historia de aquel muchacho que quedó cuadrapléjico debido a la muerte de su abuelo? Cuando supo la nodriza que le cuidaba que había muerto Saúl, rey, salió corriendo y dejó caer al muchacho. Este quedó cuadrapléjico. Luego David, en su reinado, se acordó de que había un muchacho familiar de Jonathan y pregunta: ¿queda alguien de la casa de mi señor el rey Saúl? Y alguien le dice sí, pero hubo temor porque no se sabía la reacción del rey David. Y le hablaron acerca de Melquisedec. Este muchacho que no podía valerse por sí mismo, que debería haber asumido el rey, no lo pudo
porque Dios había quitado de la casa de Saúl el reinado sobre Israel. Y fue así que se mandó traer por parte del rey David, y se hizo que se sentara y se diera todos los honores que le corresponden a un miembro de la realeza. Quizás es algo inaudito, y muchos hablan del corazón de David y hacen referencia a su forma de que él pecaba y pedía perdón, lo hemos dicho, pero hoy debo decir que no es así. El corazón de David, conforme al de Dios, es este, que llama a alguien que no merece, que ha sido quitado sus privilegios, sus derechos, y sin nada que haya merecido, se le restauran. Y esto es lo que Dios ha hecho en la cruz del Calvario por ti. Muchas personas piensan que el Evangelio es religión. Lo asocian con la religión, porque en el hombre ha habido un vacío que lo ha querido llenar a través de los ídolos. Y los ídolos le han llevado a la religión. Y la religión le ha supeditado su mente a amarrar una cadena, sujetarle y no dejarle avanzar más de lo que la religión considera que debes avanzar. Y esto no es sabiduría y prudencia de Dios, en ninguna manera. Dice el comentarista Barclay que Efesios capítulo 1, versículo 7 y 8, que aparece como Efesios 7 y 8, dice lo siguiente: porque es en quien tenemos una liberación que costó su vida. En él hemos recibido el perdón de los pecados que solamente podía otorgarnos la magnificencia de su gracia. Una gracia que él nos dio con abundante provisión y que nos confiere toda sabiduría y toda prudencia. En primer lugar, déjeme decirle que estos versículos nos hablan acerca del primer paso que Dios opera en el hombre, que es darle libertad. La liberación de todo aquel que se acerca a Cristo es, en otras palabras, redimirle. Proporcionar redención a quien cree en él. Es lo primero que Dios hace. Y este concepto nace bajo el concepto en los tiempos del apóstol, cuando se le daba libertad a un esclavo. Se compraba un esclavo en el mercado, se le dejaba libre, se pagaba su precio y se le compraba, en otras palabras, su libertad. También muy comúnmente a un prisionero de guerra que estaba bajo una condición que le hacía a su vez ser un incapaz de poderse liberar por sí mismo, ya que su condición, su castigo, frenaba su accionar. Aunque se supone que era una persona libre, el ser esclavo le había hecho ser eximido de su libertad. En otras palabras, para ir terminando, es como cuando alguien tiene en una jaula a un pajarito, y ese pajarito, en contra de su voluntad, está sumido bajo unos barrotes que le impiden el gozar, el volar, el desplazarse de un lugar a otro, porque alguien le tomó y le dejó cautivo. Fuera de ello, le colocó un candado para que nadie pueda abrirle la jaula o la puerta
y así él poder obtener su libertad por sí solo. Eso fue lo que pasó con el hombre en el huerto del Edén. Adán nos dejó prisioneros, nos dejó atrapados, nos dejó bajo la muerte, y la muerte es la separación de Dios. Pero Cristo libera al hombre. Cristo atrae al hombre. Hay cosas que al hombre le atraen, pero una vez le atraen, a la vez el mismo hombre las repela porque sabe las consecuencias que le pueden acarrear. Y esto es lo que a uno muchas veces le duele cuando ministra una consejería. La persona quiere oír lo que la persona quiere oír. Y la persona quiere que se le diga lo que ella tiene en mente y lo que ella considera que se debe hacer, pero busca a alguien que le avale, alguien que le diga, sí, estás bien. Pero déjame decirte que esto no es sabiduría ni prudencia que Dios, en su infinito amor, ha mostrado bajo el plan de salvación y de redención que ha trazado para el hombre. Sabiduría y prudencia que ha manifestado a todos aquellos que encuentran libertad en él. Lo segundo que nos muestra, para poder entrar en materia, es el perdón. El perdón. Todo el mundo sabe que está asediado cada día por el pecado. O si no, no habrían personas que hoy casi ya no se ven, pero en la antigüedad se veían cargando su camándula. O quizás cuando tú pasas por un cementerio te estás haciendo la confirmación, la cruz, etcétera. O cuando tú pasas por algún lugar y ves algún ídolo, sientes cierta reverencia. Esto quedó inyectado en el hombre por causa del pecado. Porque si el hombre no supiera que es un pecador, no habrían ídolos. No habría religión. Porque la religión termina llevando cautivo a la persona, condicionando a la persona, y máxime que Dios ha colocado en el alma de cada persona las siguientes palabras. Ezequiel 18:4. Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Esto está grabado en la mente del niño más pequeño hasta el viejo. Nadie puede escapar a su propia conciencia de culpabilidad. Nadie puede escapar a esa conciencia de culpabilidad, y menos vivir sin el constante temor que le hace satisfacer su necesidad de la religión o acudir a un dios o dioses, ya que el sentimiento de culpa no ha estado más lejos de usted, porque está en usted mismo. Pero Cristo nos da el perdón, la paz que tú necesitas para saber que esa muerte que se causó por causa de Adán, en él hay vida. Y que por consecuencia de esa muerte se cometieron errores y pecados. Pero al venir tú a Él, Él te limpia y te redime de esos pecados, para que puedas encontrar lo tercero, sabiduría y prudencia en su plan
de salvación. La sabiduría, la prudencia, palabras las cuales son buscadas por el hombre. Y vuelvo y te repito, desde tiempos antiguos, el hombre ha escrito mucho sobre él. Tanto así que se decía que si una persona lograba obtener estas dos, sabiduría y prudencia, su vida sería equilibrada. Y solo Cristo puede darnos las dos. Solo Cristo puede dar sabiduría y prudencia al encontrar en Él el plan de salvación que Dios ha preparado a través de los siglos de los siglos. Y esta discusión es antigua. Vamos a la Escritura. La Biblia lo registra, y lo registra el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 21. ¿Qué dice la Biblia? 1 Corintios 18, 21. El mensaje que señala a Cristo en la cruz parece una pura tontería para aquellos empeñados en la destrucción, pero para aquellos que están en el camino de la salvación tiene perfecto sentido. O sea, hayan sabiduría y prudencia. Esta es la forma en que Dios obra y resulta ser la más poderosa. Sabiduría y prudencia. Está escrito: le daré la vuelta a la sabiduría convencional. Expondré que todos los llamados expertos son unos chiflados. Entonces, ¿dónde se puede encontrar a alguien verdaderamente sabio, verdaderamente educado? O sea, alguien sabio y prudente, verdaderamente inteligente en estos tiempos. ¿No ha puesto Dios todo esto como una tontería pretenciosa? Dado que el mundo, en toda su elegante sabiduría, nunca tuvo ni idea de cómo conocer a Dios. Dios en su sabiduría se deleita en usar lo que el mundo considera tonto: la predicación entre todas las cosas, para llevar a aquellos que confían en Él al camino de la salvación. Así que podemos ver por la Escritura que solo aquel que cree en Cristo haya sabiduría y prudencia. Y es una discusión de siglos. Siglos. Miremos otra, ahí mismo, el versículo 22 al 25, para terminar con el 26 al 31. Leamos qué dice 1 Corintios, capítulo 1, volví otra vez, capítulo 1, versículo 22 al 25. Dice así: mientras los judíos claman por demostración de milagros, y los griegos buscan sabiduría filosófica, y ya lo vamos a ver. Sabiduría filosófica, nosotros seguimos proclamando a Cristo crucificado. O sea, la sabiduría y la prudencia está en el plan de Dios, Cristo crucificado. Los judíos tratan esto como un antimilagro, y los griegos lo hacen pasar por absurdo. Pero para nosotros, que somos llamados personalmente por Dios mismo, tanto judíos como griegos, Cristo es el milagro y la sabiduría supremos de Dios, todo en uno. O sea, sabiduría y prudencia. La sabiduría humana es tan pequeña, tan impotente, comparada con el aparente absurdo de Dios. La fuerza humana no puede empezar a competir
con la deidad de Dios, con la debilidad de Dios. La fuerza humana no puede empezar a competir con la debilidad de Dios. ¿Cuál es? Sabiduría y prudencia. Y sigamos leyendo ahí mismo, 1 Corintios, capítulo 1, 26 al 31. Te digo todo esto para que tú me puedas entender los siguientes aspectos filosóficos y teológicos que ha tratado el hombre de indagar. Dice, miren bien, amigos, ¿quiénes eran ustedes cuando fueron llamados a esta vida? No veo a muchos de los mejores y más brillantes entre ustedes, ni a muchos influyentes, ni a muchos de familias de la alta sociedad. ¿No es obvio que Dios eligió deliberadamente a hombres y mujeres que la cultura pasada pasó por alto? Explotada y abusada, eligió a estos, nadie, para exponer las pretensiones huecas de los alguien. Eso deja bastante claro que ninguno de ustedes puede arreglárselas tocando su propia bocina ante Dios. Todo lo que tenemos, pensar correctamente y vivir correctamente, borrón y cuenta nueva y un nuevo comienzo, proviene de Dios a través de Jesucristo. Por eso tenemos el dicho, si vamos a tocar la trompeta, toca la trompeta para Dios. Aleluya. Aristóteles buscaba la sofía y lo definió como el conocimiento de las cosas más preciosas. ¿Lo confirma la Biblia? Sí. Ellos, los griegos, buscaban la sabiduría. Para Cicerón, sofía era como el conocimiento de todo lo divino y lo humano, dándole una correspondencia a la inteligencia investigadora. Para los griegos, sola era la respuesta a los eternos problemas de la vida y de la muerte, de Dios y del hombre, del tiempo y de la eternidad. Aristóteles habló de la phronesis, la prudencia, y la definió como el conocimiento de los asuntos humanos y de las cosas que eran necesarias planificar. Para Plutarco, phronesis lo definió como el conocimiento práctico de todo lo que nos concierne. Para Cicerón, phrosis, el conocimiento de las cosas que se han de buscar y las que se han de evitar. Platón, en cambio, definió a phronesis, prudencia, como la disposición de ánimo que nos permite juzgar qué cosas han de hacerse y cuáles no. Así que la palabra phronesis, en el sentido práctico, permite a las personas enfrentarse con los problemas prácticos de la vida diaria y resolverlos. El apóstol Pablo propuso, a través de la Escritura, habló guiado por el Espíritu Santo, que sofía es el conocimiento intelectual que satisface la mente que solo Jesús nos puede dar. Y phronesis es el conocimiento práctico que nos permite resolver los problemas de la vida cotidiana. Por eso, en tu vida debe haber sabiduría y prudencia. Esto hace parte del carácter del creyente. Ya te leí que Aristóteles, Plutarco buscaban definir, porque para ellos era importante establecer la sabiduría y la prudencia. Hoy muchos abusan supuestamente de su sabiduría y su prudencia y se quedan al margen de las cosas. El evangelio para ellos es dar una espera. Déjeme decirle, tú necesitas creer en la persona de Jesús. Tú necesitas tener un encuentro con la persona de Jesús.
ya que la sabiduría y la prudencia están reflejadas en Dios y su plan. ¿Por qué? En primer lugar, Dios ha mostrado con igualdad y claridad que la justicia y la misericordia son de Él. Dios ha mostrado al ser humano que quien tiene misericordia del hombre es Él, y quien justifica al hombre es Él. Estos no son atributos rivales, ni pueden haber necesitado una reconciliación, porque quien llama y tiene misericordia es Dios. Pero esto no quiere decir en ningún momento que Dios haya seleccionado a unos sí y a otros no. El problema está en tu mente. Porque hoy Dios me usa para decirte: necesitas de un Salvador. Pero en tu preconocimiento racional, tú dices: ¿para qué si no hago mal? ¿Para qué si todos los cristianos son ladrones? Si fulano es ladrón, sultano es ladrón, fulano hizo, sultano hizo. Dios no te ha llamado por espejos de otros. Sé que muchas veces las imágenes de las palabras no habladas de muchos creyentes gritan más que su voz. Pero es ahí donde Dios te llama y te dice: ven a mi sabiduría y mi prudencia y conóceme a mí. Porque yo soy el que imparto justicia y misericordia. La justicia no detiene la mano de la misericordia. La misericordia de Dios no frena la mano de su justicia. Ni el más rápido ni el más lento, ya que ninguno de los dos están en contraposición. Dios no es misericordioso porque Cristo haya muerto. No. A veces hablamos de que Dios muestra su amor y su misericordia al morir Cristo. En ninguna manera. Cristo ha muerto porque Dios es misericordioso. Hoy Dios te extiende la mano de Él y te dice: mira, yo no soy misericordioso porque Cristo haya muerto. Yo no te amo porque Él haya muerto. No. Él murió porque yo soy un Dios misericordioso. Si Él no hubiera muerto, vana sería la cruz. Así que podemos establecer que la misericordia es anterior a sus propósitos o a cualquier accionar que usted crea. En la redención, tanto la justicia como la misericordia de Dios muestran a un Dios justo, a un Dios que declara su justicia por medio de la libertad del pecado, del perdón del pecado, y esas dos facetas te enseñan que en Él hay sabiduría y prudencia. Dios actúa sin parcialidad. No entra en colisión, pero los conceptos del hombre sí. El concepto del hombre es que Dios no me ama porque quizás no has logrado obtener toda esa economía que tú pretendes lograr al haberle recibido como Salvador. O quizás no puedes conciliar en tu mente que cosas malas que te hayan sucedido porque lo recibiste es porque ando algo mal. No.
pueden ser causados por una imprudencia tuya, pueden ser causados por una motivación de Satanás, pueden ser causados por 1000 cosas, pero recuerda que mayor es la gracia de Dios, que mayor es el poder de Dios para restaurar lo que el saltón y el revolcón se han comido. Pero entiende que sobre todas las cosas, la misericordia y la justicia de Dios se anteponen a cualquier concepto humano. Y es que Dios actuó sin parcialidad. ¿Y por qué? Porque para poder Dios redimir al hombre, Dios mostró que hay sabiduría y prudencia. Y esto promovió el estado de ánimo para decirnos que Dios ha exhibido a su Hijo, que Dios encarnó a su Hijo como objeto de su amor y adoración. Entiéndelo. Dios muestra su Hijo, no su amor. Porque el acto del amor de Dios es Cristo. Pero el primero nos señala al Hijo. Porque en el Hijo hay redención. En el Hijo hay salvación. Es como el cuadro simbólico que Dios mostró cuando la serpiente de bronce fue izada en un lugar visible. Había el pueblo de Israel avanzado por el desierto. Llegaron a un lugar donde habían muchas serpientes venenosas y no daban lugar los mordidos por la serpiente a llegar a la tienda de Moisés y morían. Y Dios le dice a Moisés, levanta en un asta una serpiente de bronce. No es como muchos católicos dicen que es la primera imagen que Dios muestra para que quien la vea sea libre. No. Está mostrando, tipificando a Jesucristo. Hoy tú puedes pasar por un cementerio y lo que tú ves es una cruz. Hoy tú puedes pasar por una iglesia cristiana católica y lo que tú ves izado es una cruz. Hoy tú ves que muchas personas se persignan haciendo en sus propios cuerpos una cruz. Porque esa cruz exhibe al Hijo de Dios, lo cual Dios le encarna como objeto de su amor y su adoración. Cristo se hizo carne. Era necesario que Cristo llegara a ser una expiación. Esto nos muestra que la expiación es el camino. Por lo tanto, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es por Él. Así que la encarnación de su Hijo es, en otras palabras, Dios hecho semejante a nosotros. Dios uno de nosotros. Despojarse de sus atributos. Omnisciencia, omnipotencia, omnisciente. Todos los atributos que encierran a Dios. Para que sea uno como tú y como yo. Así que, ¿qué despierta la obra de Dios en Cristo en tu vida? Admiración, beneplácito, o quizás decir, sí,
Eso nos han dicho a lo largo de la historia. Pero recuerda que la misericordia y la justicia de Dios van juntas. Solo Cristo puede presentar el Evangelio, las buenas nuevas que contienen sabiduría y prudencia y que producen en el hombre un ajuste moral de nuestros principios y nuestros sentimientos hacia lo correcto. Si tú no te has detenido a pensar por un momento, porque no hay cómo expresar la obra de la encarnación de Cristo. No hay manera de cómo explicar la obra de la expiación de Cristo. Pero déjame decirte que la expiación es la manera más uniforme en que la gracia divina se manifiesta a tu vida y que hay en ti una responsabilidad humana de aceptar o rechazar al dador de la vida. Queda solo en tu potestad. No podemos racionar, porque si entramos a racionar podemos caer en el campo de los judíos. Los judíos sabían que había de venir el Mesías. Los judíos escrituralmente sabían o saben que ha de volver el Mesías. Pero ellos solo se basaron no en lo escritural, sino en los milagros. Si hace esto, si hace aquello, verdaderamente es el Mesías. Y se olvidaron de lo escritural, que era necesario que padeciera, que era necesario que se encarnara, que era necesario que se hiciera ofrenda, que era necesario que se hiciera expiación, que era necesario que se hiciera una persona vituperada por todos, para que cargara en sí el pecado del mundo y pudiera dar lo primero que el hombre necesita, la libertad espiritual, la libertad de tu alma. Tú no puedes pretender venir a Cristo y obtener riquezas, obtener fama, obtener dinero, porque muchas veces se mide el evangelio de alguien por sus posesiones. Si posee X cosa, si posee tal cosa, es porque verdaderamente Dios está. Déjame decirte que esa es la más rebajada exposición del evangelio. O aquel que quizás carece de todo es porque no ha resplandecido el evangelio. No es así. Dios desea que tú tengas un encuentro con Él. Por eso el hombre que estaba en contravía de Dios, Dios en su sabiduría y en su prudencia, al encarnar en Cristo, pasó por alto su decisión y le envía a su Hijo para que este hombre nuevamente se vuelva a encarrilar en el camino que Dios preparó para salvación. Hay sabiduría y hay prudencia. Hay sabiduría y hay prudencia que la propuesta de los términos de acepción más libres y la aplicación de la práctica más universal de obediencia se encarnó en Cristo. Se hizo obediente y obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Yo le decía a alguien, y quizás tú que me ves, posees algún rango en algún estamento, sea militar o de la policía, o quizás del gobierno. Y es como pedirte que para mostrar si eres funcionario o si tienes autoridad, vengas a mi casa y laves los inodoros de mi casa. Inmediatamente tú dices, absurdo su postura, ¿en qué me sirve? Eso hizo Cristo por ti. Ahora
tú en tu razonar, ¿cómo es que vives tu evangelio? El reino de la gracia, aunque su mismo nombre supone que actúa en coherencia con el gobierno moral, necesariamente debe ser llevado a la idea más simple de un don y su aceptación. Muchas personas no han podido concebir que Dios haya pasado por alto pecados que han cometido, como tampoco muchas personas han podido concebir en su mente de que Dios pueda perdonar al hombre más malvado, vil y ruin que haya sobre la tierra. Porque nuestro razonar y nuestro conocimiento nos lleva a que Dios no puede actuar así. Y déjame decirte que si estamos bajo la muerte espiritual, no hay pecado grande ni pequeño. Todos son pecados que ha causado el alejamiento y la muerte espiritual que el hombre sufrió por consecuencia de haber transgredido la ley Adán. Adán es nuestro padre. Se han hecho estudios y pruebas, se han hecho todo lo que tú quieras y se ha comprobado que toda la raza viene de un gen y es el mismo que actúa en diferentes razas a través de lo largo y ancho de los seres humanos. Hoy Cristo extiende el don de la gracia. Este es el medio. Este es el fiel y fidedigno sabiduría y prudencia de Dios. Este es el que te puede cambiar y sacar tu vida del estado emocional e incoherente que hay por tu alejamiento de Dios. Mire lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. Cuán bendito es Dios y qué bendición es Él. Es el Padre de nuestro Maestro Jesucristo y nos lleva a los lugares elevados de bendición en Él. Mucho antes de poner los cimientos de la tierra, nos tenía en mente. Nos había elegido como el centro de su amor para que seamos íntegros y santos por su amor. Hace mucho tiempo que decidió adoptarnos en su familia a través de Jesucristo. Qué placer tuvo al planear esto, que quería que entremos en la celebración de su beneplácito don de la mano de su amado Hijo. Dios te da esperanza. Dios te da la oportunidad de que no rechaces hoy a Jesucristo, de que no pases por alto mis palabras como si fuera algo que quizás a sus oídos suena como chillón. Dios te ama. Dios te ama y ha enviado a Jesucristo su Hijo a morir en una cruz. Le encarnó y lo ha hecho porque te ama. Dios no tuvo que mostrar algo. Dios evidenció en su Hijo su misericordia, su amor, su justicia. No la rechaces. Permite que un encuentro con Cristo cambie tu vida y que tú no sigas siendo el mismo. Permíteme orar por ti. Oh Dios, clamo por cada persona que me ve y pido que tu Espíritu Santo comience a redarguir de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto todos nos hemos alejado y hemos adquirido en nuestra vida una naturaleza de muerte. Y esa muerte nos ha alejado de ti.
nos ha separado y ha hecho que en nuestro razonar creamos una serie de parámetros y normas que no nos conducen a ti. Pero hoy desarmo mi corazón y pido a ti, oh Dios, que te hagas real y evidente en mi vida. Hazte real y evidente en mi vida, así como lo hiciste con Saulo de Tarso, que él tenía en su conocimiento una idea errada de lo que era verdaderamente buscar a un Dios vivo. Pero tú le apareciste en el camino, transformaste su vida, transformaste su manera de pensar, porque se encontró con el dueño del camino. Se encontró con el camino que le condujo a la verdad y le dio vida. Y hoy yo quiero encontrar ese camino. Oh Dios, hazte real a mi camino y que yo pueda encontrar tu camino y que a través de él yo pueda encontrar la verdad y a través de él pueda gozar de la vida. Oh Señor, salva las personas que me ven. Salva, Señor, aquellos que en sus argumentos les parece algo imposible, que solamente a través de aceptar a Jesucristo y no vivir bajo ninguna norma o precepto se adquiere la misericordia y la justicia tuya. Yo te pido, Señor, que salve las vidas, que ellos sientan algo diferente a través de mis palabras, que son tus palabras, porque tú estás a la puerta y llamas. Y si alguno abre esa puerta y sale de su estado y tiene un encuentro contigo, tú podrás entrar a aquella persona, hacerla nacer de nuevo, darle la vida que solo tú puedes dar, porque tú eres el dador de la vida, tú eres el dador de la vida, eres justicia y misericordia de Dios manifestada a nosotros, no para manifestar la existencia de Dios, sino para evidenciar la existencia de Dios en nuestras vidas. Oh Espíritu Santo, ven y fluye con poder. Sana a todo aquel que se encuentra enfermo. Destruimos toda enfermedad. Echamos fuera toda enfermedad en el nombre de Jesús de Nazaret. Ordenamos que todo órgano que se haya deteriorado, todo órgano que se haya atrofiado, todo órgano que haya dejado de funcionar, en el nombre de Jesús de Nazaret recibe vida y comienza un proceso de restauración. Y comienza un proceso de sanación. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Oh Dios, manifiéstate con poder y con gloria. Tú eres el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Y tú no cambias. Tú sanas como sanas a través de toda la historia, porque tú eres un Dios veraz. Por eso te pido que traigas en esta hora sanidad, libertad, que traigas en esta hora tu Espíritu Santo sobre todo aquel que clama a ti en esta hora y lo pide, Señor. Tú nos das espíritu por medida. Por eso, Señor, yo renuncio a mi sabiduría humana y pido que la sabiduría tuya, la cual se ha manifestado en el plan que tú has trazado a través de la historia, venga a mi vida, se apropie de mi vida y me haga encontrar la verdad del Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por su tiempo. Espero que haya sido de gran bendición este programa para tu vida y que Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.